México, una arqueología de ciudades perdidas. La arqueología es la disciplina que estudia las sociedades de otros tiempos a través de sus vestigios, sean estos restos humanos, monumentos, pinturas, pirámides, monolitos, objetos, maderas e incluso cerámicas. De acuerdo con la red de zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay 191 zonas arqueológicas abiertas al público en todo México. Estas forman parte del patrimonio cultural del país y los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán son los que mayor número de estos sitios tienen. Según la UNESCO, se entiende por patrimonio cultural a la vez a un producto y un proceso que suministra a la sociedad un caudal de recursos que heredaron del pasado. Así que hoy en Primera Línea hablaremos sobre México, una arqueología de ciudades perdidas, y para tratar este tema me voy a ir a diferentes lugares del mundo. Nos vamos primero a Colombia. Edison Montoya, un saludo cordial, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo en Primera Línea. Dawis, y para toda la mesa de trabajo y para nuestros oyentes en especial, un espectacular saludo, una bella tarde de Latinoamérica, una bella noche en el Reino Unido. Hoy nos encontramos terminando esta trilogía, como muy bien lo enunciabas, dentro de ese prefacio de establecer cuál era la ciencia que tenían estas civilizaciones antiguas. Y hoy vamos a entrar en México, que es una arqueología de ciudades perdidas, un conjunto de un número de civilizaciones que han dejado establecido un conocimiento y un alto conocimiento en muchas técnicas y prácticas que no podemos establecer como lo hacían. Conocimientos tanto en todo lo que tiene que ver con la astronomía, conocimiento y un alto conocimiento que tenga que ver con la guerra, un alto conocimiento entre una elevada estructura espiritual como para llegar a conocer, incluso predecir muchas de sus profecías, y así mismo quizás establecer que ese conocimiento no es oriundo de este planeta. Han sido como los interrogantes que nos hemos traído. Hoy vamos a tomar toda esta vertiente de los mayas. Es indispensable tomar los mayas como un punto de partida en México, y vamos a establecer a través de todo el programa qué es lo que hay allí oculto dentro de estas civilizaciones perdidas y qué ciencia es la que pudo determinar que hubiesen sido de estas civilizaciones antiguas en México de un gran vigor y un gran conocimiento elevado que hoy vamos a denotar. Muy bien, Edison, también nos vamos a Santiago de Chile. Sandra Rincón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Dawes, muy buenas tardes para usted, para nuestra mesa de trabajo y para toda nuestra audiencia. Pues en el estado de Quintana Roo existen innumerables sitios arqueológicos y es una civilización o una cultura maya que fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. Es una cultura destacada por sus elaborados sistemas en escritura, números y por el uso del calendario, así como su impresionante arte y en la arquitectura. La ubicación de la cultura maya es una región condicionada por sus condiciones, valga la redundancia, climáticas, ya que sufre una larga estación seca que abarca unos 8 meses cada año. Además, abundan las rocas calizas, las aguas se filtran y las corrientes se hacen subterráneas. El agua allí en Quintana Roo es muy escasa en esa zona, y por este motivo se debe recurrir a los pozos a fin de hacerla emerger. En ese contexto geográfico se desarrolla la civilización maya, que ocupaba unas tierras bajas de densos bosques tropicales. Así es, Sandra. Entonces hoy el tema México, una arqueología de ciudades perdidas. De nuevo agradecemos a toda la gente que nos sintoniza a través de las diferentes redes sociales, que descarga nuestros podcasts en iVoox, Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas donde nos encontramos. Un saludo y un agradecimiento muy especial para todos ustedes. Entramos en materia, Edison, porque este es un tema muy interesante por lo cultural, la cultura, sabemos la importancia que tiene, pero ¿qué diría usted a todos aquellos que no consideran valioso el estudio de las culturas antiguas y que frente a este tipo de riqueza cultural se refieren a ello como no más que un montón de piedras? ¿Usted qué opina al respecto, Edison? Gracias, Dawis. Esa pregunta nos permite ampliar dentro de cualquier panorama perceptivo que tengamos de nuestras culturas antiguas un conocimiento de la verdad, de la realidad de lo que ellas son como importancia para nosotros como historia. Y esta es la valía que tiene nuestro espacio que compartimos con todos nuestros oyentes cada martes. La condición tendríamos que tenerlo desde diferentes referencias, pero vamos a tener una referencia importantísima: la conciencia
La conciencia ya se conoce a nivel científico que se genera a través de un desarrollo. El desarrollo histórico del hombre le permite adquirir una conciencia para poder restablecer su manejo político, su manejo de vida y su manejo científico. Y todo ello nos permite que las culturas antiguas son esa parte, esa base inicial con que el hombre empezó a desarrollar sus primeras pautas de conocimiento en busca de un desarrollo de esa conciencia, de establecer qué era la realidad o la vida. Y cuando partimos de nuestras civilizaciones antiguas, vemos que el hombre ya viene a ser de ese Homo sapiens que piensa, de ese hombre pensante que sí piensa, a desarrollar entonces nuevas técnicas de supervivencia. Dentro de esas técnicas de supervivencia, lo que venimos entonces desarrollando, David, es que lo que el hombre desarrolla son las mismas técnicas de supervivencia en que el hombre primitivo empezó a expandirse. Vemos una política social, vemos una política religiosa, vemos una política científica y vemos una política cultural cimentada en bases que han sido propias de estas civilizaciones. Por lo tanto, el desarrollo es una evolución dentro del lenguaje de donde estas civilizaciones parten y son la riqueza entonces de conocer cómo nuestro programa o cómo nuestra educación viene partiendo con bases desde una focalización histórica y que aún venimos desarrollando ese mismo crecimiento de otras civilizaciones con las mismas técnicas en que ellos pudieron adaptarse al mundo. Entonces, dentro de ese crecimiento, lo que vemos dentro de esa expansión de conciencia es ese desarrollo evolutivo que hemos tenido dentro de todos estos años a partir de estas culturas que obviamente son la base para poder conocer cuál es la historia del desarrollo de la humanidad. Allí basa su gran importancia de poder conocer cómo han sido estas culturas y qué experiencias es las que han establecido desde la antigüedad. Continuando con este marco de la civilización, ¿en qué región básicamente habitó la cultura maya, Edison? ¿Y qué época, o mejor, en qué época se desarrolló la civilización de ellos? Muy bien, hay que establecer un punto bastante importante. La cultura maya la tomamos porque es una cultura que pudo desarrollar una gran expansión dentro de toda la parte de Centroamérica, no solamente en México. Venimos a tomar que en Guatemala, en Salvador y en México, y en especial entonces toda la parte mesoamericana empieza a generar una cultura maya que se viene registrando en toda Centroamérica. Lo que ocurre es que ya ubicar la generación de un centro geográfico maya lo vamos a tomar, por ejemplo, en sus grandes ciudades como Yucatán. Todo lo que tenía que ver con la construcción de las pirámides va a establecer entonces dónde era su dominio político o religioso, porque era la religión. Todos sabemos dentro de la historia que hemos traído, quien figuraba mucho más dentro de el poder que se generaba políticamente dentro de estas civilizaciones. Entonces Yucatán es un punto importante dentro de todo lo que se maneja a nivel de México, pero también en el sur, hacia Chiapas, hay vestigios y hacia el norte, hacia la parte de Cancún. Entonces vemos que los mayas pudieron haber expandido gran parte del territorio y que del año 500 y del año 900 de Cristo se encuentra un principio maya que se viene a restablecer en el año 1500. Entonces vemos que la cultura maya pudo generar un gran andamiaje, un gran punto de crecimiento histórico, expansión del territorio, y eso les permitió ser igual que los aztecas de las grandes civilizaciones que pudieron predominar dentro de todo el territorio mexicano. Bueno, sabemos que los mayas, como todas las culturas antiguas, pues eran muy supersticiosos, y dentro de esas supersticiones que tenían, los colores siempre han jugado una base fundamental dentro de esa cultura. En el caso de los mayas, pues evidentemente, Edison, no era diferente, y el caso del azul era tal vez uno de los colores más importantes para ello. De hecho, hay una serie de ingredientes que eran utilizados en la época y de los cuales hay alguno también desaparecido que no se sabe cómo lo conseguían. Acá lo interesante dentro de todos estos puntos que vamos a tomar dentro de la cultura maya, que es nuestra referencia en México, es que ellos tenían un gran conocimiento de cómo manipular la naturaleza. Y en esa manipulación de la naturaleza podían entonces jugar con toda su entonación. Y para ellos el color azul, que pudo ser sacado precisamente dentro de un conocimiento prácticamente químico, de manipulación química, pudo establecerse como
un color de alto significativo para ello. Fue notado como el azul maya porque era un color para ellos de elevado espiritualismo y fue utilizado tanto en los muros de los palacios, en sus construcciones y en los cuerpos que se generan como sacrificio humano, eran pintados con este color maya. ¿Qué es lo interesante dentro del conocimiento de la manipulación de la naturaleza que venimos trayendo dentro de la referencia de conocer cuál era la ciencia que manejaban estas civilizaciones antiguas? Y es que es muy particular este color azul porque para poder develar o poder generar un proceso de este color se tiene que manipular el índigo, que es un elemento químico que igual que el poligosquita, que es otro elemento que se conjugaba para dar el color azul, y un tercer elemento que la ciencia aún no ha podido determinar, se da un color maya o un color azul que daba una diferenciación ante todas las tribus y ante históricamente cualquier otra tribu. Entonces, de esa manera ellos poder manipular los elementos de la naturaleza que hoy químicamente no se conocen cuál es ese tercer elemento, nos permite indicar entonces ese gran conocimiento que se tenía sobre la manipulación natural de ciertos elementos químicos como este color azul, que se requiere prácticamente ciertas manipulaciones para poder dar la entonación. Edison, ¿cómo era la organización política y social? Ya pasando a ese tema, ¿cómo estaban ellos? ¿Habían estratos? ¿Quién era el jefe? ¿Sí? ¿Había esclavos? ¿Cómo era el trabajo? ¿Cuál era la nobleza? En fin, de esto podría decirse que hay mucho tema. Claro, lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta entonces cuál era toda la cultura social maya que se generaba en el territorio como cualquier sociedad dentro de una estructura política. Obviamente, quienes guiaban el pueblo o quienes guiaban siempre todas las direcciones eran los dioses. Dioses reales dentro de su propia realidad, quizás imaginario no, pero todo se hacía de acuerdo a los dioses, tanto los sacrificios, tanto la medición del calendario y tanto las profecías y las construcciones y toda la ubicación geográfica de sus pirámides y de sus templos, que fueron muchos, eran dedicados a los dioses. Por lo tanto, es la categoría mayor con la cual veíamos una orientación, y para poder seguir estos dioses, entonces venían ya, digamos, lo que conocemos como los caciques o el rey, o quien generaba el liderazgo, que en ciertos casos era el único que se generaba como el guerrero. Por lo tanto, podríamos generar que la política era necesariamente militar. Y vemos que los mayas, a través de toda su historia, y que se cree dentro de una de las hipótesis que se tiene que es parte de su desaparición, son las grandes guerras que ellos pudieron elaborar. Entonces, toda la estructura de poder manejar una política estaba establecida dentro de los sacerdotes, dentro del rey que generaba todo el mando, y también dentro del poderío militar. Y allí ya venía una casta de aristocracia, que eran las familias, y esas familias tenían diferentes educaciones. Una educación que era precisamente dentro del gremio de la astronomía y de las ciencias, y otra educación que se hacía para el pueblo. Entonces, el punto del plebeyo generaba ya otra sociedad. Dentro de esa sociedad del pueblo se generaba un punto de agricultura, y toda la educación era para poder conservar la agricultura, el campo, y cómo poder entonces llevar dentro de todos estos esquemas el punto de alimentos. Así, de esa manera se pudo extender una política social y restablecer dentro de todos estos mandos diferentes estructuras que pudieran gobernar entonces políticamente esta sociedad. Lo que nos hace denotar que, siendo grandes guerreros, grandes conocimientos de ciencias como en la astronomía, en la arqueología, una composición de una sociedad llevadera de poder mezclar las sociedades, nos permite entonces entender que hay un desarrollo político y social dentro de lo que es la ciencia humana, para poder restablecer entonces que los mayas pudieron generar como política de un pueblo un gran crecimiento para saber cómo desarrollar su cultura. Bueno, también los mayas eran bastante ricos, tenían muchísimo oro, tenían muchísimo valor. Todo lo que ellos poseían, muchísimas posesiones, y por lo tanto pues fueron muy llamativos para los españoles cuando llegaron, ¿no? Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el agua, evidentemente ellos le daban muchísimo más valor al agua que incluso a cualquier metal precioso, porque obviamente pues en aquella época esos metales preciosos se utilizaban exclusivamente, era para algunos tipos de ceremonias, pero no era lo que marcaban realmente
el valor de una persona u otra. Edison. Claro, es que vamos a entender el contexto sociopolítico de cualquier punto histórico de la época. Andamos estableciendo que dentro de ese punto de desarrollo, la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza era un enfoque bastante importante para la sociedad maya o de cualquier cultura de esa época. Y México en especial siempre se ha caracterizado por ser un territorio hostil, volcánico, dentro de un clima bastante agreste para su cultivo. Y ese conocimiento que queremos establecer dentro de las culturas antiguas y en este momento como referencia a los mayas, nos permite entender que dentro del conocimiento de la naturaleza y dentro de su manipulación que traían, el agua fue una fuente de tanta riqueza que se han podido encontrar, por ejemplo, como la antigua ciudad Tikal, que pudieron subsistir, dado que 4 o 5 de los meses del año son totalmente secos y la población pudo llegar más o menos a unos 80,000 habitantes, pero para poder alimentar 80,000 habitantes de una sequía de casi un medio mes, se pudo determinar que ellos tenían contenedores o litros o tanques empavimentados en los cuales podían contener hasta 74,000 litros de agua. Al poder contener esa agua, podían pasar los 4 o 5 meses de ardua sequía para poder seguir entonces sobreviviendo y cultivando. Ese manejo del agua se ha podido también determinar en que antiguamente se pensaba que fueron después de los españoles en su colonización quienes vinieron a generar los conductos con presión de agua como lo habían hecho los romanos, pero no fue así. Los mayas ya tenían un estudio propio para saber cómo venir con una fuente de agua y generar ciertas presiones para poder cultivar, y al poder tener presión para poder manipular la dirección del agua, era muy fácil llegar a cualquier cultivo sin importar la sequía o el punto de la época del año. Y esa es la importancia entonces de poder establecer ese conocimiento que los mayas tenían con el agua. Bueno, Edison, se habla de que también fueron grandes comerciantes, eran muy organizados, se dedicaban mucho a la caza, a la pesca y a comercializar productos, por ejemplo, como el frijol, como el maíz, ¿sí? La calabaza. ¿Qué se sabe de ellos en cuanto a la parte, digamos, del comercio, de sus ingresos ya en materia económica y de agricultura? Siempre se va a determinar en toda sociedad que quien tiene el poder de manejarlo lo va a hacer a través de la producción. Y nosotros venimos desde este punto histórico sabiendo que la producción es lo más importante para cualquier punto de civilización. Y los mayas lo sabían. Y sabían que no existiría el dinero, pero el trueque, que era poder identificar ciertas necesidades o requerimientos a esas necesidades con otros productos, lo podían abastecer si ellos producían lo más importante, que es el alimento. Por lo tanto, entonces todo lo que tenía que ver con el cultivo agrícola se hicieron grandes cultivadores y pudieron permitir ante las otras civilizaciones, cuando venían las sequías, poder establecer ese punto de poder entonces tener este trueque donde podían entonces obtener mucho más beneficios cuando venían estas épocas. Es un punto muy recóndito de lo que sucedió en Egipto cuando José y el faraón decidieron entonces guardar el trigo por la sequía y posteriormente venderlo a las otras ciudades. Los mayas sabían, por su conocimiento y calendario, Sandra, que las sequías eran propias de esta zona del país, de su región, y al establecer grandes cultivos con el manejo del agua y poder proporcionarlo como intercambio, se enriquecieron mucho más. Muy bien, estamos en Primera Línea a través de KM 440 Radio, la radio latina, hoy hablando sobre México, una arqueología de ciudades perdidas. Tema muy interesante el que estamos tratando hoy. Edison, hace un momento hablábamos sobre la importancia del agua y del uso que le daban a ellos en la agricultura, pero se nos quedaba un punto por fuera y era el tema de cómo lo utilizaban en algo muy similar a los antiguos romanos, que era lo de los baños, estos baños a presión con agua caliente, y ellos aprendieron a utilizarlo y aprendieron a utilizar, que lo llamaban casas de sudor. Hablemos un poco al respecto. Como un sauna. Imagínate la riqueza de una cultura si estamos logrando establecer cuál era el conocimiento que ellos tenían, que sabían que los baños calientes, los baños a sudor o el baño turco eran saludables, y que cierta parte de la aristocracia o de la nobleza podía determinar que al permitirse estas construcciones muy tradicionales para ellos, podían generar un punto de limpieza, de sanación, pero también de salubridad. Ese beneficio del sauna lo pudieron encontrar ellos 900 años antes de Cristo. Estamos hablando de saunas de 3.000 años, cuando se estaba pensando anteriormente
que eran los romanos quienes habían generado esos baños tradicionales turcos. Entonces ese conocimiento de poder socialmente establecer cómo también poder tomar de la naturaleza sus propios beneficios y construir una arqueología apropiada para ello como civilización es un punto grande para restablecer que hay una sociedad que permite entonces un beneficio a todo lo que la naturaleza le permite, como tener un baño turco, un agua caliente por naturaleza y darle una estructura de beneficio social. Muy interesante todas las construcciones de arqueologías mayas, que como bien lo decíamos, se pensaba que eran los romanos quienes la habían traído como salubridad y fueron 900 años antes de Cristo los mayas quienes ya la habían establecido. Edison, nos pregunta un oyente a través de nuestro WhatsApp que algo en común de la cultura mexicana con los egipcios, lógicamente, son las pirámides. ¿Por qué hay tanta afinidad en eso? Si realmente en esa época pues las comunicaciones no son como ahora que tú tienes un celular o tienes un correo electrónico o algo o una plataforma, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede decir en torno a esto? Bueno, al oyente que muchas gracias por la pregunta, Sandra. Lo que pasa es que estas son como las respuestas que uno da empinado dentro de un nivel donde se pueden ver otras cosas, pero no sujetos a esperar que la gente sea receptiva a la respuesta. Yo creo que dentro de todos estos programas, y muchas gracias a todos los oyentes que nos han seguido y que descargan nuestras aplicaciones, van a poder mirar que siempre hemos podido, Sandra, determinar que todas estas culturas tienen algo en común, un conocimiento que les fue dado, pero les fue dado por una unidad misma, que son unos dioses. La afinidad que tienen las pirámides necesariamente ya albergando dentro de todos estos programas que hemos traído que tienen una misma dirección, se unen a través de diferentes líneas y que conservan una misma distancia para poder restablecer una mirada, por ejemplo, hacia las Pléyades, podemos determinar que, igual que otras culturas, los mayas tuvieron contactos con otros dioses fuera del planeta y las pirámides, resumiendo la pregunta, es la respuesta necesaria a que una sola cultura puede unificar las mayores culturas que existieron en la antigüedad y bajo una misma arqueología y construcción generaron un mismo símbolo que es la pirámide y nos permite restablecer entonces que recibieron la enseñanza de los mismos dioses como los mayas también lo profetizaron. Bueno, si le parece vamos a aprovechar esa pregunta del oyente para entrar un poco en esa parte de los temas, ¿no? Vamos a empezar un poco en la parte misteriosa. Sabemos evidentemente que el tema de las pirámides pues siempre ha causado mucha incertidumbre, ¿no? En cuanto a entender el por qué y el cómo, ¿no? Y el cuándo también. Pero bueno, entremos en el tema de las profecías, Edison. Si te parece, vamos a entrar en una fase en la que vamos a hablar sobre las profecías y sobre esos posibles contactos que tuvieron los mayas con los extraterrestres. ¿Te parece bien? Claro que sí, y nos vamos a dar el placer cuando tomemos más adelante el punto de poder establecer un poco ese contacto con los dioses y determinar un poquito más por qué la respuesta hacia las pirámides unificadas hacia un criterio de que fue una enseñanza fuera del planeta. Un punto bien interesante que tienen los mayas de todo ese conocimiento que hayan podido alcanzar necesariamente es el de las profecías, porque a través de las profecías ellos se pudieron dar a entender dentro de un nivel de conocimiento y esas profecías están determinando, por ejemplo, que después de el año 2000 para nuestra época, la humanidad iba a empezar a cambiar de mentalidad. De mentalidad es que la gente iba a empezar a entrar a una agenda, unos de paz y otros de guerra, y entre la división de unos mucha paz y otros mucha guerra, íbamos a poder encontrar cuál es el error de convivencia. Y precisamente hay muchos puntos que podemos establecer que están sucediendo precisamente dentro de esas profecías, porque después de esa profecía en que empieza la gente a unos a diferenciarse en un grupo de ser unos muy buenos y otros un grupo que quieren algo diferente, él dice una segunda profecía que lo que ocurre es que viene un calentamiento global donde los climas van a cambiar y que toda la sociedad se va a ver involucrada a un aceleramiento del sol, que en el aumento de sus temperaturas, aquellos que quieren hacer el bien y el bien se van a forzar solamente a mejorar, pero aquellos que están buscando la destrucción se van a ir precisamente en la destrucción. Toda esta bipolaridad empieza a generarse precisamente
un calentamiento global, que lo alto y la referencia que tomamos dentro de las profecías mayas ahorita, tomando los mayas como referencia a las civilizaciones antiguas, es el conocimiento de poder establecer astronómicamente el movimiento solar, cómo el sol nos iba a afectar. Y por eso vemos dentro de todas estas trayectorias de las 7 profecías que vienen a establecer algo bien interesante. Ellos se dieron cuenta que al medir los giros de Venus, en el giro número 117, y recordemos que Venus gira alrededor del Sol 265 días, o sea, menos de un año de lo que gira la Tierra, en el giro 117 de Venus sobre el Sol generaba unas explosiones solares y que se multiplicaría o se multiplican cuando se toman 1.872.000 giros de Venus sobre el Sol, que son más o menos 125 años. Esos 5.125 años, que serían dados después del año 2012. Por eso ellos pudieron profetizar dentro del conocimiento del movimiento de los astros cómo nos iba a afectar el Sol, y dentro de sus profecías nos dicen que nosotros vamos a generar un proceso de unificación y otro de división, precisamente porque los mares, los polos se descongelan y porque todos los terremotos que vienen a generar ellos es el tiempo que termina una nueva era para restablecernos nuevamente con los dioses. Eso es lo que en sí las profecías de ellos están enmarcando, Dawis. Y ya que estamos hablando acerca de las profecías, Edison, a mí me gustaría tocar puntualmente de qué trata la profecía número 1 y la profecía número 3, porque lo que conoce comúnmente la gente es que, bueno, que el mundo se iba a acabar el 12 de diciembre del año 2012, que el calendario maya. Entonces, bueno, ahí hay una serie como de contradicciones que en la mayoría de las personas desconocemos, pero sí sería bueno de pronto desmenuzar un poquito acerca de qué trata la profecía número 1 y la profecía número 3. Muy bien, mira, tenemos que entender que cuando alguien escribe, hay que entrar a lo que el lector quiso expresar. Las interpretaciones todas serán erróneas, y eso quizás es muy probable lo que ocurrió con las profecías mayas, porque ellos jamás han hablado del fin del mundo, jamás. Han hablado del tiempo de la humanidad, y es el tiempo de la humanidad la que termina, y es lo mismo que dijo la Biblia, y es lo mismo que han profetizado todas las otras religiones. Y lo interesante es que aquí hay una cultura indígena que también tenga el conocimiento de otras culturas. ¿Cómo fue posible? Dentro de todas las profecías, la primera nos enuncia que hay una división de culturas. O sea, hay personas que políticamente quieren hacer el mal y otros políticamente quieren hacer el bien. Y otros quieren restablecer la ciencia para hacer el bien, y otros van a restablecer la ciencia para hacer el mal. Y hay una división. Y eso es exactamente lo que viene a ocurrir en la primera profecía después del 2012, que se acaba el tiempo de la humanidad, y el primer síntoma es una división de las esquemas sociales. Esa es la profecía como tal. Ahí jamás nos están hablando de que el mundo se va a acabar. Y dentro de esa división, es que ellos miden las guerras, porque ellos dicen que todas las galaxias o el universo mismo genera ciclos. Todo trae un ir y un devenir, un fluir y un refluir, y que se miden ciclos, y esos ciclos tienen que terminar con muerte, y las guerras en el mundo tienen ciertos ciclos. Hago referencia también a un gran libro, una investigación del desarrollo de la luz, de Collins, ya me he olvidado de Collins. Él precisamente como físico plantea cuál es la medición de que nosotros tenemos guerras cíclicas, y los mayas lo pudieron detener, lo pudieron plantear. ¿Y por qué? Porque se une con la tercera profecía, y es que el sol genera un calentamiento desde el universo mismo. Hay una explosión de una luz que emana a los soles, y dentro de esa misma tercera profecía nos dice que es que hay una luz central, y esa luz central hace que los soles generen mayor potencia y se cambien los climas, precisamente porque hay un cambio en todo el clima y en toda la estructura solar, que hacen entonces que todo lo que nosotros conocemos como la vida normal que traemos con la naturaleza cambie.
ahí tampoco nos habla del fin del mundo, sino del fin del tiempo de la humanidad. Nosotros como humanidad vamos a tener un cambio y los mayas lo pudieron saber. Y empezamos entonces a denotar que tanto la primera y la tercera profecía se están denotando porque todos estos cambios climáticos y que también ellos profetizaban de que eran accionados por la mano del hombre se están viendo. Todo el óxido de nitrógeno, todo el metano y todos los productos que son resultantes del combustible, de los motores y todo lo que el plástico y todo lo que el petróleo ha generado como daño ecológico estaba profetizado por los mayas. Es para nosotros casi sin nombre, o por decir una vergüenza dentro de cualquier punto planetario, que nosotros tengamos en este momento dentro de cualquier profundidad del océano partículas de plástico, y en el Everest tengamos plástico, y en los polos tengamos plástico, y que como entramos ya a un calentamiento que viene deteriorando la alimentación y matando animales, que también fue profetizado por los mayas, muchos animales al no tener que comer como los elefantes, las ballenas, y muchas aves están comiendo plástico. Todo esto fue profetizado, que el mismo hombre dañaría la naturaleza, pero era precisamente por lo que profetizaban en su primera profecía, que serían una división entre humanos que nos encargaríamos de dañar y humanos que nos encargaríamos de restablecer. Y termino con esta parte. Ambas profecías dicen que se vienen a restablecer un momento en que nos vemos tan extintos en ser capaces de tener una supervivencia en estos cambios que se vienen, que al ver todo lo malo que hemos hecho, entraremos por ese rayo potencial que viene a generar el sol a un estado nuevo de conciencia, que es el tiempo de restablecer la humanidad. Pero jamás se habló de que se destruía el mundo. Y ese punto de aclaración lo hago porque es muy importante tu pregunta y aclaramos de una vez lo que específicamente querían decir las profecías mayas. Bueno, hay diferentes opciones para cualquiera, ¿no? El que quiere que haya su profecía sobre el tema de el medio ambiente lo tiene, pero también hay una en relación a la economía, Edison. Hay una también en relación a la economía en la que se predice de alguna manera ese batacazo económico al que se va a ver sujeto el mundo tal vez en los próximos meses, después de todas las crisis que estamos llevando, pero también resulta llamativo todo esto, teniendo en cuenta que básicamente son coincidencias. En el 2008 también podríamos haber hablado de que esta misma profecía estaba hablando de lo que pasaba en el 2008 y en la Gran Depresión, pues cuando era la Gran Depresión. Entonces también hay que entenderlo por ese punto de vista, ¿no? Que también hay mucho de coincidencia entre una y otra profecía, Edison. De pronto no, Dawis, porque las profecías mayas son muy certeras. Ellos hablan de que el hombre empezará a depender de las riquezas, no de sus bienes, sino de las riquezas. ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo? Que nosotros desde 1995 no tenemos ya una economía mundial que esté dominada por el intercambio de productos, por automóviles, por el trigo o por los alimentos que se producen o los bienes y los servicios. Nosotros tenemos una economía mundial que está siendo dominada por la riqueza virtual. Y es muy fácil especular sobre una riqueza virtual. Entonces nosotros, al generar un estado de riqueza, en ese estado de riqueza virtual, cualquier bolsa de valores puede perder 15% entre sus acciones y esos 15% puede representar la producción de todo un año de las fábricas de Estados Unidos. Cuando nosotros dependemos de una economía tan inestable, jamás en la historia humana habíamos tenido esta riqueza que fluctúa, es una riqueza dinámica que pudo haber sido restablecida por los mayas. ¿Cómo los mayas podían profetizar que iba a haber un cambio económico dentro de nuestro intercambio de producción? Y lo que ellos hablan allí son entonces de caídas dentro de la especulación económica que nosotros hicimos. Por lo tanto, lo que vienen a profetizar ellos es precisamente que nuestro mercado cae porque nosotros no venimos a depender ya de los bienes y servicios, sino prácticamente de tener que construir utilidades y con esas utilidades tener entonces que generar un esquema de valores para el mercado. Y también fue profetizado que íbamos a llegar a ese punto económico. Entonces es muy importante entender que cualquiera de las caídas que empezamos a entender son los esquemas financieros y económicos que pudieron ser profetizados, que para esta época iban a ser la estructura financiera del mundo.
Bueno, yo sigo con la pregunta de las profecías, pero ¿qué dice puntualmente la profecía número 4, la número 6 y la número 7? ¿Sí? ¿Tienen algo en común las tres o cada una habla de diferentes puntos? La profecía 4, todas tienen un punto referencial en común, que son los cambios que van a surgir dentro del tiempo después del 1999 al 2012, si no restablecíamos el mundo. Como no lo restablecíamos, decía, lo que se iba a cumplir en la cuarta profecía es directo, que el sol iba a provocar que los polos se derritieran. ¿Cómo era posible que los mayas pudiesen entender que los polos se iban a derretir en ese tiempo y que se iban a aumentar los niveles de los mares por encima de lo normal y afectando cualquier producción? Los vientos solares o erupciones solares iban a generar entonces grandes irradiaciones, y ese incremento de temperatura solar iba a generar un incremento en la temperatura del planeta. Y son muy directos dentro de las especificaciones que ellos hacen. Entonces, la profecía cuarta nos habla de ese punto de descongelamiento del polo directamente. ¿Qué pasa con la profecía quinta? Que dice que nosotros vamos a entrar en un estado de miedo después de la profecía 4, cuando veamos que los polos, cuando veamos que en verdad el mundo empieza a cambiar por falta de alimentos, por todo lo que el calentamiento global viene generando. Entonces nosotros vamos a entrar en un punto de miedo, y está profetizado que aquí va a haber una gran transformación. La gran transformación es que en esta quinta profecía nosotros como humanos no vamos a querer depender de un sistema económico. Es quién va a ir a trabajar, o quién va a generar un proyecto, o qué país va a pagar quizás una deuda externa cuando está quemando su producción. Todos estos cambios están profetizados en la profecía quinta. Y en la profecía sexta, ellos hablan entonces de que entraremos a una era donde los cometas y los meteoritos pasarán y llegarán a la Tierra. Está profetizado que ya por la NASA, y también entonces por los mayas y por la ciencia, entonces si hablo de la NASA, de que después del año 2025 nosotros empecemos a recibir una cantidad de cometas, de asteroides bastante grandes, meteoritos bastante grandes, que muchos de ellos tienen la posibilidad de colapsar con la Tierra. ¿Cómo los mayas podían saber de que en este tiempo la medición del tiempo y el espacio matemáticamente nos llevaría a encontrarnos con un ángulo donde habían ciertos residuos de rocas o de meteoritos desarrollados por un cometa que iban a llegar a la Tierra? Hoy ya sabemos que es así. Y hago referencia también a las profecías, por ejemplo, de los San Rampa, que articularon que para el 2025, 2027 y 2031 estaremos en riesgo. Eso lo plantea la profecía sexta de los mayas. Hoy la ciencia también dice que es así. Y la última profecía, que fue la séptima, dice que nosotros venimos a florecer porque viene una transformación interna en todos nosotros. Nosotros como humanidad, al ver los cambios y al poder romper todas las limitaciones que nos están condicionando, vamos a entender el sentido real de por qué estamos acá. Los hombres voluntariamente se van a encontrar en un estado de paz interior y vamos a poder elevar esa energía, y ellos dicen que esa elevación de esa energía se da porque hay una energía del universo, que es un rayo que transmite a nuestro código genético el origen divino de lo que somos. Y entonces allí generamos unas altas vibraciones que podemos generar dentro de ese deseo individual, un deseo colectivo universal, para poder generar esa transformación de cómo el planeta requiere de nosotros, porque el planeta como una unidad viva requiere de nosotros como seres vivos, y esa vida, que es una sola, se encuentra emergida dentro de este surgimiento de una nueva oleada energética. Eso es lo que plantean ellos en esta nueva y última profecía, la séptima, que entramos en una nueva era de aprendizaje, donde todas las enfermedades y los sufrimientos los vamos a poder eliminar, porque vamos a entrar en una unidad colectiva como seres humanos. Bueno, yo creo que esta última profecía está lejos de lograrse, teniendo en cuenta la situación mundial actual, donde la desunión brilla porque está ahí, La realidad es que cada vez somos más desunidos, cada vez somos más individualistas, cada vez nos queremos menos entre nosotros mismos, y eso es una realidad palpable en una sociedad donde el dinero tal vez es el que controla la mente de muchas personas. Pero bueno, entonces, sí, dime. David,
frente a lo que usted dice me parece muy importante, pero recuerde que hay un proceso secuencial. Quizás estemos entre la primera y la segunda profecía, pero cuando él habla que el Sol viene a generar un producto de calentamiento donde la humanidad se va a ver afectada, dígame si el mundo entero al verse afectado no va a tener que entrar a ese punto de unidad. Quizás ahorita no, pero nosotros al ver que estamos resquebrajados, que en verdad lo que está pasando, hace 15 días murieron 400,000 reses en Estados Unidos, en Texas, y aún los dueños y granjeros echándoles agua no pudieron salvar sus vidas debido al calentamiento global. Colectivos de pingüinos y de ballenas están muriendo por el calentamiento y hay muchos animales y las abejas ya vienen a desaparecer casi en un 80% del calentamiento global. Lo que nos viene a producir entonces dentro de estas profecías es la necesidad de una unidad, pero no por una conciencia que nosotros elijamos, sino de ver ese contraste, de tener entonces que intercambiar, y creo que ahí sí lo podemos lograr, pero en este momento, como usted dice, Dawis, creo que aún estamos cortos. Bueno, yo insisto en que no porque haya visto películas, o sea, no quiero que parezca que es por eso, no digo, las películas que hay en este momento en Hollywood muestran esos desastres cataclísmicos en los que, ¿qué pasa después? Que el hombre se mata entre ellos simplemente por tener más agua o por tener más comida o por tener acceso a determinadas cosas. Yo veo que aunque estemos en una situación muy grave, la sinrazón del ser humano actual no le permite entender que deberíamos unirnos en vez de estar peleando, en vez de intentar coger más de ciertos productos, ¿sí me entiendes? Esa es como la visión que a día de hoy podríamos ver. Tendrían que pasar muchas cosas, tendría la humanidad que cambiar mucho, tendría que darse muchísimos cambios en el ser humano para que en un momento dado de dificultad pensara que la unión sería la solución. Ojalá sí sea, ojalá sí sea. Pero bueno, para avanzar, Edison, en el tema, entremos en lo que tiene que ver con los extraterrestres. Ya hablamos hace un momento al respecto, ¿no? Sabemos que los mayas tenían un conocimiento muy alto sobre astronomía, pero es que en las pirámides se encuentran muchos seres, están allí ubicados dentro de esas pirámides. Hay seres, hay naves, incluso dioses de otros planetas que no tienen una explicación más allá que la posibilidad de esa existencia o esa llegada de esos seres de otros planetas y que les hayan ayudado en la construcción de esas pirámides. Dawis, es todo un conjunto interrogativo. ¿Cómo los mayas y de qué manera o con qué herramienta podían generar una visión a los astros y poder medir el tiempo de todos los astros como lo hicieron con el planeta Venus, de saber que a tener 1.872.000 giros sobre el Sol generaría erupciones solares? ¿Cómo se salen del planeta? Y entonces aquí es donde vemos que todo queda escrito en muchas construcciones de ellas, como las pirámides. Como usted muy bien lo decía, miles de objetos escritos en pirámides, en sus construcciones, en piedras, dan pie a determinar que ellos conocían esa matemática astronómica, ese movimiento solar. Pero hay algo bien particular. Frente a ese conocimiento de los astros y el movimiento de los astros, existen gran cantidad de máscaras de piedras y también escrito en sus pirámides y descritos seres y formas de seres que a directa vista nos damos cuenta que no son humanos, que están acompañados de naves y que ellos particularmente los unifican como dioses de otros planetas. Con ese gran conocimiento astronómico y con esa descripción de otros seres fuera del planeta, que ellos llaman dioses, y con una descripción física y con una descripción de naves para esa época, donde podemos establecer muy visible que hay platillos voladores, muy visible que hay una forma tan aerodinámica como un cohete, cuando podemos ver que entonces hay una tecnología avanzada y que tienen ese conocimiento de toda la matemática de los astros, entonces podemos establecer que ellos han tenido contacto extraterrestre porque lo dejaron escrito. No es algo que nosotros nos imaginemos, estemos viendo, ellos escribieron
y lo dejaron dentro de sus pirámides y lo dejaron dentro de todas sus construcciones, que seres de otros planetas con naves que venían de otros planetas les dieron el conocimiento astronómico para establecer por qué las profecías en el año 2022 se deben empezar a cumplir dentro de la tercera y la cuarta, que es el desprendimiento de los polos en los hielos, porque ellos tienen contacto extraterrestre que le permitieron saber qué era lo que venía ocurriendo. Prácticamente se podría decir, Edison, que hay un mundo subterráneo o hubo un mundo subterráneo de estos seres y la relación que hubo con los mayas. A ver, ese punto es bien importante debido a un encuentro que se hizo en el interior de un templo donde se encontró la nave del señor Bacal. El señor Bacal fue un gobernante de una civilización maya y allí se pudo establecer que no solamente habían escritos donde decían que había mundos subterráneos o cuevas subterráneas dentro de todo el territorio que para nosotros hoy es México, para ese tiempo era maya, donde se tenían contacto con otros seres inframundos, sino que algo bien especial dentro de saber que hay una arqueología dentro de un mundo subterráneo en México, es que dentro de todo este mundo subterráneo se pudo conocer que el señor Bacal viajaba en una nave. Entonces, saber dentro de tu pregunta que hay un mundo subterráneo que ellos pudieron encontrar es bien interesante porque ellos hablan que dentro de ese mundo subterráneo también hay seres. Quiero determinar algo bien interesante de lo que se encuentra en ese mundo subterráneo. Ellos decían que habían otras civilizaciones o que había por lo menos otros dioses. Pero algo bien interesante dentro de lo que se encontraron allí es que podemos determinar que el señor Bacal, dentro de lo que encontraron en su tumba, dentro de todo este mundo subterráneo, es que él andaba dentro de una nave que a leguas y a simple vista, invitamos a todos los oyentes a que la busquen en internet o quienes la conozcan, la nave del señor Bacal. Es un gobernante maya que se ve a ciencia lejos que está manejando o manipulando un artefacto industrializado para la época con el cual se podía tener conocimiento perfecto de lo que era el Sol y el movimiento de los astros alrededor del Sol. Entonces, como se cree Dawis y Sandra, que toda esta información está dentro de ciertas cosas subterráneas que hay allí, entonces podemos determinar que los mayas tienen un gran conocimiento de quizás las culturas que hay allí bajo tierra. Bueno, ¿y cómo es posible que una civilización con el conocimiento de los mayas, con la capacidad tecnológica que tenían, con el conocimiento acerca de todo lo que sucedía a su alrededor, capacidad incluso para predecir el futuro, cómo es posible que haya podido colapsar una civilización, una sociedad tan avanzada? Sabemos que se dieron hechos importantes como algunas sequías y este tipo de cosas, pero son suficientes para que desapareciera una civilización tan avanzada como la civilización maya. Dawis, aquí vuelvo yo con la prudencia de la mesa de trabajo y de los oyentes a restablecer el punto objetivo maya, no el nuestro como mesa de trabajo ni el mío particularmente, sino desde el marco perceptivo de los mayas. Y lo vemos también en la isla de Pascua, y lo vemos también en Machu Picchu, que fueron nuestros dos últimos programas dentro de esta trilogía de civilizaciones antiguas en Sudamérica. Ellos, todos ellos, igual que los mayas, generaron una tecnología avanzada y desaparecieron porque dentro de lo que ellos tenían como visión era que los dioses venían por ellos. Dentro de lo que se cree y se ha determinado, por lo cual desaparecieron los mayas Dawis, es porque ellos entraron en una sequía, igual como la que nos están profetizando nosotros. La sequía de ellos fue de 10 años y dentro de esta sequía muchos de ellos desaparecieron como civilización, pero se desaparecieron de la tierra porque ellos dejan escritos que justo cuando vienen estas sequías, los dioses vienen nuevamente por la humanidad. El sol, al engrandarse, genera un gran grado de crecimiento espiritual y de conciencia, y ciertas, digamos, almas o ciertas personas que ya están preparadas para la conexión se generan a ese encuentro. Es un encuentro espiritual y ellos establecen, y se ha visto ya particularmente, que ellos vienen a desaparecer después de dos grandes sequías que tienen que ver mucho
con la creencia o lo que ellos venían estableciendo, que después de esas sequías ellos se volvían a encontrar con los dioses de ellos que se encontraban fuera del planeta. Y así termina entonces de ampliarse mucho más el interrogante de cómo todas estas culturas mayas desaparecen cuando no hay vestigios de dónde quedaron, pero que ellos estaban esperando este calentamiento global porque nuevamente los dioses fuera del planeta dañan por ellos. Esa es la explicación que hasta ahorita desde la visión maya se tiene. El templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de esto y lo que hay detrás de este templo, que hay mucha historia que contar ahí también. Claro, Dawis, es que hay que tener en cuenta que lo que hemos venido descubriendo científicamente no tiene un punto de explicación. Si hoy tratamos de establecer cuáles son esas ciudades perdidas en México de la antigüedad, se han podido determinar que bajo el cielo, bajo el suelo de México hay cientos y cientos de kilómetros. Hay túneles de hasta 347 kilómetros, túneles de más de 600 metros. ¿Qué hace un túnel de más de 600 metros o túneles de 347 kilómetros de largo, donde se han encontrado que hubo civilizaciones, se han encontrado ofrendas y objetos artísticos, y se han encontrado entonces restos humanos allí dentro, generando entonces que han existido en Yucatán, que es donde específicamente se han encontrado civilizaciones allí subterráneas? ¿Qué es lo que ocurre allí bien interesante? Que de todo lo que se ha encontrado no se ha podido conocer muy bien el por qué esas cuevas, pero esas cuevas se han podido a través de mucho estudio determinar que han sido construidas hace 10.000 o 12.000 años atrás, y que hay partes de la cueva donde pueden tener 65 metros de ancho, 25 metros de ancho, y otras pueden tener hasta 70 centímetros. ¿Qué es lo que nos empieza acá a determinar? ¿Qué tecnología o qué hace que ciertas culturas generen túneles hasta de 347 kilómetros dentro y se encuentren allí que hubo quizás punto de supervivencia? Algo bien interesante es, como usted mencionaba, recoger las referencias maya, porque es que en las referencias maya, el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán habla de que hay unos túneles que nos llevan a un inframundo bajo tierra, y que es en ese inframundo donde existen otros seres. Y los mayas quizás, por lo que podemos entonces establecer, han tenido contacto con dioses solares y han podido entonces establecer una tecnología que los saque del planeta, como lo muestran sus escritos y sus pinturas, pero también tuvieron entonces un contacto con algo que hay bajo tierra. La serpiente emplumada, en las determinaciones que nos dicen los mayas, es que bajo esos túneles hay una serpiente emplumada que es quizás una nave nodriza que nos lleva también fuera del planeta. ¿Qué es lo que hay allí bajo esos túneles que no sabemos aún a la ciencia actual por qué fueron construidas, pero que los mayas establecían que dentro existía un contacto con una nube emplumada que era voladora y que los llevaba al cielo? Esa nave nodriza, esa nave que nos podía establecer nuevamente salir de la Tierra, estaba bajo tierra, y bajo tierra se encontraban esos túneles que hoy estamos viendo, pero que la cultura maya nos decía entonces que eran otros seres que encontraban allí. Es lo que entonces puede determinar que hay algo mucho más interesante allí que unos simples túneles abandonados que no sabemos por qué existieron, pero que los mayas hacen referencia a que eran los conductos para encontrarse con una nave nodriza que los sacaba del planeta y los llevaba hacia el sol. Edison, sobre la pirámide de Topesteco y la presencia de ovnis, ¿tiene alguna relación con este tema de los alienígenas? Sí, claro. Lo que pasa es que dentro de todo el mundo de avistamiento, algo bien interesante que han encontrado dentro de la pirámide de Tepozcoteco y dentro de las pirámides propias que dan unión a estos mundos subterráneos, es la gran cantidad de avistamiento ovni que muchos testigos narran que son luces que vienen hacia la Tierra y es como si hicieran un contacto con la Tierra y desaparecen, o como si entraran a la Tierra. Si vamos a hacer referencia real a que son cientos de
testigos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en cualquier otra parte del mundo, que vemos que a través de, y lo especial en México con el Teotihuacán, donde vemos que hay una nave que la han visto filmar muchas veces que entra al volcán. Lo mismo pasa en todas estas zonas cerca de las pirámides. Lo que pasa es que la referencia de ver tantas naves que entran a tierra donde están cerca las entradas a esos túneles hace pensar que quizás los mayas tengan razones de establecer que había una cultura y una civilización bajo tierra en los túneles, y que estamos viendo ahorita en una referencia habitual de avistamientos ovnis justo en estos mundos subterráneos. Es algo que se especula, pero que hay avistamientos en cantidad en México, en especial en los puntos mayas, donde se tienen establecidos esos contactos con mundos subterráneos, es una referencia que nadie puede negar. Bueno, ya lo hablábamos en Chile con la isla de Pascua, en Perú con el Machu Picchu, son lugares donde se producen muchos avistamientos según las personas que han visitado estos lugares. Pero obviamente en México, no solamente en el Yucatán, en la península del Yucatán, nos encontramos este tipo de situaciones. Hay algo parecido al Área 51 en Nuevo México, y es la Base Dulce. Contemos un poco acerca de este sitio que, igual que el Área 51, se ha negado su existencia. Luego se ha dicho que era un lugar donde pues, se almacenaban restos de aeronaves ovnis, donde se estudiaba tejido alienígena. Hablemos un poco acerca de esa Base Dulce que guarda tantas similitudes con el Área 51. Claro, Davis, y quiero que los oyentes traerlo a colación y saber por qué la referencia. Lo que pasa es que en el área de Nuevo Dulce, en Nuevo México, se viene a restablecer dentro de todos los que han venido investigando el mundo maya, que quizás los mayas sí tenían razón, igual que los aztecas, que existiese un mundo subterráneo con otros seres. Y se toma de referencia la base de Nuevo México porque precisamente es una base que, aunque es manejada por la fuerza norteamericana, se pudo restablecer a través de muchos testigos y a través de ciertas investigaciones, que hay una base de bajo tierra que tiene un contacto con seres que viven dentro de ciertas cavernas o túneles, igual como los mayas los referenciaban. La condición es que en esta base se dice que los reptilianos hacen una negociación con el gobierno de Estados Unidos, donde les permite vivir allí, en estos túneles subterráneos que ya habían sido denunciados por los mayas, y que hacen un contacto para restablecer entonces cierto patrón de conducta humano al intercambio de tecnología. Pero entonces lo que tendría allí la base de Nuevo Dulce, que es la referencia casi como si fuera el Área 51, es que han encontrado ese mundo subterráneo del cual los mayas decían que eran otros dioses que también tenían naves para viajar fuera de la Tierra. Entonces, por eso traemos a referencia y denotamos qué es esa importancia de la base de Nuevo Dulce en México. Edison, pasando a otro tema, pero lógicamente con el mismo enfoque, se habla también de las características principales del sistema de la numeración maya, y se habla del número 20 tal vez como el número perfecto. ¿Tiene algo que ver en todo esto también con la presencia de extraterrestres, o está algo relacionado? Claro, lo que pasa es que todo se tiene que entender que para poder explicar una verdad o un principio, un criterio sobre algo real, tenemos que tener símbolos para poderlos identificar. Dentro de la numerología simbólica, pues los números siempre van a ser sagrados dependiendo de la cultura que lo establece. Entonces, siempre los números que establecen los mayas son de ciclos que terminan. Por ejemplo, el número 20 sería un número donde el 2, que es el principio dual de las que determina la unidad, porque siempre existe una dualidad, como ellos lo sabían, espiritualidad y materia, y por ejemplo el 0, que es la nada, es cuando la dualidad vuelve a la nada, y esa determinación, si vamos a hacer, por ejemplo, correspondiente a cualquier número, como en este caso el 20, podríamos establecer que cada que llega un ciclo donde se vuelve a unificar las cosas, llegamos al 0. Ese principio del 0 es un número sagrado de establecer que hay nuevos ciclos, y allí se empieza a manejar una matemática donde esos números que quedan registrados no tienen el punto de sagrado porque sean divinos, sino que tienen el punto de sagrado
de saber que están midiendo cierto estado de vida casi universal, que es lo que determinaría entonces el destino propio de cómo corresponde la manifestación de la vida en el universo. Y entonces se llama sagrado pues ese esquema divino de poderlo entender. A esa magnitud de grandeza llegaron ellos al entablar el poder referenciar las matemáticas en los ciclos naturales muy correspondientes a lo que ellos ya sabían de lo que iba a ocurrir, y por eso entonces podemos determinar que eran números sagrados para ellos. Bueno, seguimos contando historias relacionadas con este tema, y hay un hecho fortuito ocurrido a comienzos del año 2000, cuando una mujer y su hijo iban por una carretera rural cerca de la base y ellos vieron unas naves extraterrestres brillantes en el cielo. En ese proceso se llevaban un ternero o veían un ternero alzándose en el aire. Entonces, esta es otra historia de esas interesantes para contarlas. Luego ellos cuentan que fueron prácticamente secuestrados por una patrulla que los vio, que se dio cuenta que estaban allí y que habían presenciado el hecho. Contemos un poco acerca de este caso porque es bastante llamativo y describe muy bien lo que sucedía en esa zona en aquella época. Edison, ¿me escuchas? Sí, claro, vamos a empalmar porque el punto de referencia del tema, porque es muy conciencial que justo en los puntos mayas o en los puntos donde se cree que hay encuentros con unas culturas que, por ejemplo, los mayas ya habían establecido, se encuentren tanto testimonio ovni. Y que bajo tierra, quizás como otras culturas antiguas en México lo vinieron a establecer, como lo vimos aztecas también, que bajo tierra habían culturas subterráneas. Hay un testimonio muy propio para establecer que de pronto los mayas sí podían tener principio de verdad. Y es que, como usted muy bien lo decía, en el año 2000, la madre y el hijo, ya adolescente, iban en el vehículo cuando vieron que una luz, una nave, tomaba y una vaca y la hacía ascender a una nave a través de una luz. Ellos descendieron y quisieron filmar ese momento, y conciencialmente llegó una patrulla a los que ellos le iban a contar qué había sucedido, y la patrulla los llevó a unas instalaciones que resultaba ser las instalaciones de la base de Dulce en Nuevo México. Ellos allí pudieron ver que existían unos seres y que incluso se hacían experimentos con cuerpos humanos. Lo que determinaron ellos es que les dieron el punto de que los iban a seguir a donde quiera que fueran, y que no podían revelar los secretos pues porque estaban amenazados de muerte. Ellos decidieron denunciar y de ellos no se volvieron a saber nada. Hay testimonios y ellos hicieron relatos televisivos y periodísticos contando la historia, y desaparecieron como testigos sin saber qué fue lo que ocurrió con ellos, pero pudieron denotar que quizás esos seres extraños que están dentro de las, digamos, mitologías y leyendas de la civilización antigua en México, subterráneamente, y encontrando ahorita sitios arqueológicos subterráneos, podrían tener existencia. Por eso la base en Nuevo México la traemos a relación, porque este es un caso de testigo entre madre e hijo que dejó antes de desaparecer una revelación de que allí adentro sí podía haber existido un punto referencial, como estas culturas primitivas lo decían. También hay un testimonio de un ex agente de la CIA sobre este tema. ¿Por qué no recordamos acerca de ese episodio, Edison? Mira, esto empezó a denotarse porque mucha gente que ha investigado los mayas y ha investigado todas las civilizaciones antiguas de México, siempre han querido saber qué es aquello que hay bajo tierra promulgado por los mayas y por otras culturas. Nuestra cultura hebrea también lo determina. Nuestra cultura hebrea lo determina cuando en la Biblia plantea que Dios permitió que las tierras se abrieran y los nefilinos, los ángeles caídos, que tenían garras y dientes de león, quedaran sumergidos bajo tierra. Igual que los hebreos, los mayas también anunciaron ello en sus escritos. Y muy referencial, que un testimonio bien interesante fue el de un ex agente de la CIA que, trabajando allí en la base de Dulce, Nuevo México, tomó fotos y videos y las pudo dar a la prensa, y él dio conferencias y dio
en ciertas entrevistas y posteriormente también desapareció, no se supo nada de él, pero dejó unos hechos referenciales y evidencia física a través de fotos y videos donde debajo o en esa base, bajo tierra, existía un grupo militar que custodiaba junto con otros extraterrestres una cantidad de estudios científicos que le hacían a la raza humana. Entonces allí empezó a tomar mucho más fuerza que quizás toda esta historia que las civilizaciones antiguas en México se hablaban de otras civilizaciones bajo tierra y que ahorita con esta base en Nuevo México hay ya diferentes testimonios, ha tenido mucho más valor lo que los mayas generaban, en que querían decir que sí tenían contacto extraterrestre con otras razas que encontraban acá. Bueno, es muy interesante realmente analizar estos casos, pero me gustaría saber un poco más acerca de la pirámide en Teotihuacán, ¿no? Un poco más acerca de los avistamientos que se han producido en esta zona, de exactamente cuál era el sentido de la construcción de esa pirámide, si tenía el mismo valor que las pirámides de Egipto, cuál era el sentido de estas pirámides y cuáles son esos avistamientos y esos contactos extraterrestres que han habido allí en esa zona, Edinson. Dawis, ahora último, y más en este año, se han multiplicado mucho los avistamientos, bastantes. Y es un tema muy complejo y muy difícil de que la gente pueda asimilar, porque sería a partir de la creencia de que es así. No obstante, yo pude salvar esa brecha porque yo, y lo entablo directamente el que sea, soy testigo directo de que sí existen, porque hemos visto y hemos tenido contacto y es algo que no se niega. Y lo interesante de todo el contacto que se maneja en diferentes partes del mundo es que México en especial es una de las zonas de mayor avistamiento. Entonces, siendo una de las zonas de mayor avistamiento, aún con testigos directos que existen, tratar de que el tema sea real sigue siendo muy complejo. Pero al partir de que ya hay una evidencia física de cualquier hecho, lo que están ellos a través de estos escritos mayas y lo que están ellos a través de volver a repetir un contacto es quizás lo que los mayas dejaron establecido, que cuando viniese un calentamiento global y los polos se derritiesen, volvíamos a tener contacto con los dioses. Las pirámides, que es parte en su pregunta, es un punto de alineación energético. Y algo bien interesante, y lo veíamos en ese espectacular podcast que hicimos sobre la Atlántida, donde se han encontrado entonces pirámides sumergidas bajo el océano y que están dentro de las mismas líneas centrales de medición hacia las pirámides de Egipto con las de México y con las otras de otras partes del mundo. Podemos establecer que quizás las pirámides son ciertas señales o ciertas construcciones específicas en lugares específicos de las culturas que específicamente tomaron esta conexión, esta información con seres fuera del planeta, porque no hay una cultura ni hay una civilización dentro de las pirámides que no muestre que hubo un contacto extraterrestre, ni una tecnología extraterrestre, ni que muestre dentro de sus pinturas que sus dioses eran amorfos a nuestra morfología humana, que eran diferentes y ninguno de ellos muestran que existían carrozas de fuego que los transportaban al sol. Todos muestran lo mismo dentro de sus pirámides y todos muestran que hay una misma ubicación. Por lo tanto, si lo que tú preguntas es que lo que nos quieren que con las pirámides y con todos estos avistamientos, si seguimos la línea maya, es preocupante para el ser humano, porque lo que nos están diciendo los mayas es que después del calentamiento global y el derretimiento de los polos, la humanidad debe estar preparada para un contacto con los seres celestiales como ellos lo tuvieron. Y eso es quizás, en la cultura maya lo que dijeron, quizás lo que vaya a pasar, porque hasta ahorita todo va derecho a que se pueda cumplir. Hay un testimonio también de Tomás Castelo sobre precisamente la base Dulce en Nuevo México. ¿Qué se conoce de este testimonio acerca de la presencia de ovnis en esa zona del territorio mexicano? Lo que ocurre con Tomás Castelo es bien interesante, porque él sí fue un testigo directo allí en la base de Nuevo México, que pudo entrar, establecer
que sí existía un contacto con otras razas y otros seres. Lo que ocurre con él es bien interesante porque él era encargado de poder fotografiar, poder tomar las fotografías de todos los desarrollos que estaban haciendo allí sobre ciertos experimentos científicos. Y como él fotografió todos los procesos, él generó estas referencias básicas de las fotografías y con ellas publicó a ciertas entrevistas y a ciertos periódicos las pruebas de que en esa base bajo tierra no solamente se generaban estudios de clonación humana, se modificaba el aura humana, se generaba un control mental sobre los humanos, se hacían cruces genéticos para modificar el comportamiento humano y el comportamiento animal, sino que se hacía un espionaje visual y auditivo de la humanidad. Y como él, como testigo de todo lo que estaba haciendo, quiso generar un testimonio directo y llevó sus pruebas. Dio varias entrevistas y también desapareció, pero de allí empezó nuevamente en Nuevo México el hecho de poder saber si en verdad, como lo establecen los mayas, bajo las pirámides hay conexiones con túneles que nos llevarían a esos seres que, según este testimonio de Thomas, establece que están generando una manipulación atómica y una manipulación contra el comportamiento humano. Todo esto nos va a entender entonces en Nuevo México que quizás toda la historia de estas culturas primitivas se están siendo dirigidas siempre a una tecnología que quizás estemos pronto a conocer. Entonces, dentro de todo este testimonio, lo que él vislumbra es que estas conexiones antiguas de otras civilizaciones y las conexiones que tenemos ahorita son la misma raza con las que los mayas se conectaban bajo tierra, y cuando se quiso dar testimonio de esa verdad, nos dieron cuenta de que eran reptiles, de que eran humanos que no tenían una condición muy favorable con la humanidad, y era exactamente lo que los mayas decían, eran entrado a un inframundo, y en ese inframundo existían otros dioses diferentes a los dioses que los llevaban al sol. Entonces es interesante tener esa referencia de la base de Nuevo México, porque entonces si es así, los mayas como cultura primitiva, ¿qué conocimiento alcanzaron que hoy nuestra ciencia y nosotros desconozcamos? Que no solamente estamos en una convivencia de culturas fuera del planeta, sino dentro del planeta, y que siempre han estado con nosotros, pero que los mayas tuvieron ese conocimiento que hoy es ajeno a nosotros. Sería muy interesante poder restablecer, porque es la referencia global de lo que el programa nos quiere decir. Bueno, pero en cuanto a Tomás Castelo, hay varias referencias que él hace o que hizo en su momento en medios de comunicación, y él habla de una batalla épica que se produjo, se llamó la Guerra de Dulce en Nuevo México, y él cuenta una historia extremadamente compleja en la que, según él, fue una batalla literal entre los reptiles y los humanos por el control de la base de Dulce. No sé, es difícil de creer, de entenderlo, este tipo de declaraciones, y me gustaría saber qué tipo de pruebas, porque has hablado de que algunas pruebas él presentó en cuanto a sus declaraciones. No sé si en relación a este punto presentó alguna relacionada con esa presunta guerra que se produjo al interior de la base militar de Dulce. Muy bien. Si la batalla o la guerra allí en Nuevo Dulce tuvo pie y fue real, fue la batalla precisamente en ese mundo en ese inframundo del que hacía referencia en los mayas, donde habían otros seres bajo tierra que no eran de la humanidad. Y allí se encontró que la guerra fue con unos reptiles precisamente, dado de que las personas que estaban trabajando en la base, que eran militares, muchos empezaron como grupo a querer no seguir colaborando con todo estos experimentos genéticos, que lo que iban era a cambiar el comportamiento humano. Y en el año antes de 1980, en el año 1978, digamos que estos militares se rebelaron, porque estaban haciendo experimentos para nuevas generaciones. Y muy extraño es que las profecías mayas nos dicen que las nuevas generaciones para el calentamiento global es una generación que se divide entre buenos y malos, porque algo venía a sucumbir a esa maldad, que quizás era el inframundo, que es que los mayas lo que querían repetir era siempre eso. Y en ese inframundo entonces los reptiles querían venirse a apoderar de la humanidad, y allí hubo una guerra donde hubo un combate y murieron gran cantidad de estos militares,
unos que quedaron vivos no han sido encontrados, escaparon, y los que pudieron quedar, como Thomas, que generó el testimonio, llevó como testimonio no solamente videos y no solamente fotografías, sino que generó documentos de lo que se hacían allí. Lo que pasa es que cuando él empezó a divulgar esto en la televisión, él, como toda historia de lo que siempre nos dicen, es amenazado y posteriormente es desaparecido, no se sabe dónde quedó. Las pruebas quedaron ciertas personas con ellos y luego fueron pruebas que fueron unas guardadas, otras perdidas, no se saben dónde están, pero algo bien importante de lo que él dejó allí es establecer una ubicación precisa de la base Nuevo Dulce y de todo lo que se hacía allí. Y cuando van a mirar e investigar exactamente todas las coordenadas, dan a entender de que por lo menos él tuvo que estar allí. El interrogante es si alguien que trabaja allí y sale de allí siendo un trabajo gubernamental, militar, excelentemente bien pago, ¿por qué querer retirarse contando una historia para no seguir trabajando allí y tener que desaparecer de la humanidad? Entonces aquí nos encontramos siempre, Dawis y Sandra, con esos esquemas donde hay tanto por interrogar y, como dice Dawis, tan difícil de creer, que si unificamos la historia maya con lo que estamos viviendo ahorita, sería difícil de creer entonces que compartimos el mundo con otra raza que los mayas ya tenían establecida y habitaban bajo tierra. Muy bien, Edison, pues de esta manera vamos a llegar hoy al final una vez más de En Primera Línea. Creo que hemos tocado prácticamente todos los temas relacionados con la situación en México, ¿no? Con la arqueología de las ciudades perdidas, como llamamos el programa México, una arqueología de ciudades perdidas en esta trilogía sobre la ciencia de las civilizaciones antiguas, y en la que pues hemos podido abarcar 3 países latinoamericanos, Chile, Perú y México. Ha sido un programa muy interesante. Estos 3 programas han tenido mucha acogida, así que pero el próximo martes tendremos todavía un tema también muy interesante y hablaremos sobre un autor mundialmente famoso, el escritor de Caballo de Troya, JJ Benítez. Claro que sí. Esta teología tiene un solo objetivo del interés, la teología de la isla de Pascua en Chile, Machu Picchu en el Perú y ahorita con las ciudades perdidas en México, es entender que estas culturas sudamericanas alcanzaron un nivel tecnológico en su construcción y en su esquema de conocimiento astronómico. Por eso queremos avanzar un poco más en el tema y saber ahorita por modernamente cómo estamos con estas culturas, tecnologías que quizás sí existen fuera del planeta. Y hay un autor, un escritor bastante interesante, ha vendido más de 9 millones de libros y lleva más de 12.000 casos estudiados sobre contacto extraterrestre, que es JJ Benítez. Para dentro de 8 días queremos invitarlo a un gran tema que es la tecnología extraterrestre de JJ Benítez. Así es, son las 9 de la noche, 28 minutos aquí en el Reino Unido. Yo le envío un saludo cordial a toda la gente que nos ha sintonizado en el día de hoy y un agradecimiento especial a esta hora de la tarde. También saludo muy cordial a la gente que nos escucha a través de Fiesta 95 FM en el sur de Inglaterra, en la ciudad de Southampton. Esto es En Primera Línea. Los esperamos el próximo martes. Aquí estaremos a las 8 en punto de la noche con nuestro programa y, por supuesto, como les decía Edison, hablaremos sobre la tecnología extraterrestre de JJ Benítez.